Hermanos, bendiciones. Quiero saludarlos como dice la palabra, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero hablarles, el tema de esta hora es: acércate a Dios. Y quiero fundamentar este mensaje en lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 8 al 10. Y dice la Biblia: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Acércate a Dios. Y esto va para todos. Al hablar de acercarnos a Dios, es porque de alguna manera nos hemos estado alejando de Dios. Por ejemplo, cuando ya no nos interesa leer la palabra de Dios, cuando ya no nos interesa orar, cuando ya no nos interesa congregarnos, cuando ya no nos interesa hacer las reuniones familiares, en este caso los miércoles, los domingos, el altar familiar, o cuando las cosas materiales y los afanes de esta vida nos apartan de Dios, o cuando se practica el pecado y no hay arrepentimiento, necesitamos acercarnos a Dios. Porque si no lo hacemos, corremos peligro. Pero si estamos cerca de Él, estaremos seguros. La verdad, hermanos, que todos necesitamos tener un acercamiento con Dios. Acércate a Dios. Dios ha puesto en nosotros un deseo por su presencia. Dios ha puesto eso en cada uno de nosotros. Y aunque a veces no lo sentimos cerca, ¿sabes por qué? Porque acercarse tiene que comenzar con nosotros. Quizás has dejado de sentir a Dios, o piensas que Dios no está contigo. No es porque Él se ha alejado, sino más bien es porque nosotros quizás nos hemos alejado de Él. Este pasaje que leímos en Santiago capítulo 4 versículo 8 al 10 nos habla de cómo acercarnos a Dios, y nos habla de tres principios de cómo acercarnos a Dios. Y el primero de ellos: para acercarnos a Dios hay que tener un deseo ferviente por la presencia de Dios en nuestras vidas. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién es el que tiene que tomar iniciativa aquí? Somos nosotros, es usted, hermano. Es usted. Y cuando nosotros tenemos ese anhelo por Él, esa hambre por su presencia, dice que Él se acercará a nosotros.
para eso debe haber un deseo vivo por su presencia. Nada puede satisfacer ese deseo sino la manifestación de su presencia. Cada uno de nosotros tenemos que buscar esa manifestación de su presencia. Debe de haber un deseo ferviente en nosotros por la presencia de Dios. Y yo te pregunto, ¿y tú tienes un deseo ferviente? Un deseo, una pasión por la presencia de Dios. Hay dos ejemplos de dos hombres en la Biblia que me impresiona del hambre de Dios que ellos tenían. Y el primero de ellos es Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 33, del versículo 15 al 16, dice la Biblia: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Moisés tenía un deseo de la presencia de Dios en todo lo que hacía, a tal manera que él dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques. Él tenía un deseo de la presencia de Dios en todo lo que él hacía. Y la verdad que la Biblia dice, hermanos, que separados de él, nada podemos hacer. Otro ejemplo tremendo es David. En el Salmos 27, versículo 4. Oiga lo que dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David tenía una pasión por Dios. Me gusta cómo lo dice la versión, en la traducción actual, este mismo versículo del Salmo 27:4. Dice: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo: déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Debe ser un deseo ver la presencia de Dios activa en nuestra vida. Así dijo. Nosotros debemos tener ese mismo deseo en nuestras vidas por la presencia de Dios. Así que acércate a Dios. Y para acercarnos a Dios, les dije, tenemos que tener un deseo ferviente por su presencia en nuestras vidas. Y lo segundo que hay que hacer para acercarnos a Dios es limpiar las manos y purificar nuestros corazones, arrepintiéndonos. Lo dice el texto que leímos al principio: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza.
todo acercamiento a Dios, hermanos, tiene que comenzar con arrepentimiento. No nos podemos acercar a Dios sin arrepentimiento. Si usted quiere acercarse a Dios, tiene que pasar por la puerta del arrepentimiento. Y todo cristiano debe vivir una vida constante de arrepentimiento. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto nos habla que el arrepentimiento nos acerca a Dios. No podemos acercarnos a Dios sin arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es volverse o cambiar. En otras palabras, es volverse del pecado y de nuestros propios caminos e ir hacia el Señor, regresar a Dios en obediencia. No es posible que como hijos de Dios sigamos viviendo en pecado. Si ese es el caso, no hemos entendido lo que es el arrepentimiento y lo que es convertirse a Dios. El limpiar nuestras manos, hermanos, habla de nuestras acciones, de nuestra conducta, de lo que nosotros hacemos. Si tenemos un deseo por la presencia de Dios, debemos limpiar nuestras manos y nuestro corazón. ¿Cómo? Acercándonos a Dios. Acércate a Dios. Acerquémonos a Dios, limpiemos nuestras manos, purifiquemos nuestros corazones, arrepintiéndonos de nuestros pecados, convirtiéndonos de verdad al Señor. El domingo podemos ser muy santos. Cuando nosotros nos congregamos y venimos a la iglesia, podemos ser muy santos, pero en la semana somos otra cosa. Eso es lo que la Biblia dice, doble ánimo. Una persona que el domingo es cristiana y el resto de la semana no es sincera con Dios. Porque aparenta que sus obras son limpias delante de Dios, pero su corazón está apartado de su presencia. Así que acércate a Dios. Y para que Dios se pueda acercar a ti, tienes que limpiar tus manos y purificar tu corazón. ¿Cómo? Arrepintiéndonos y convirtiéndonos, volviendo a Dios. Hay gente que tiene que volverse a Dios con todo su corazón. Así que acércate a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Primero les dije, teniendo un deseo ferviente por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y segundo, hay que limpiar nuestras manos, purificar nuestros corazones, arrepintiéndonos, cambiando, volviéndonos a Dios. Y lo tercero que hay que hacer para acercarnos a Dios está en Santiago 4, el versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, iglesia, Dios habita con el humilde. Humillarnos es una condición del corazón, es algo interno, es algo del corazón, no es algo externo. La humildad no es algo externo, es algo del corazón. La humildad es reconocer, y escucha esto, es reconocer que Dios y el prójimo
son los responsables de nuestros logros y no nosotros. Si tú no reconoces lo que tú eres, lo que tienes, entonces te falta humildad. La humildad es reconocer que Dios y el prójimo son los responsables de nuestros logros y no nosotros. ¿Sabías tú que orar demuestra humildad? El que ora reconoce su dependencia de Dios. Y la falta de oración es orgullo. Así que si tú has dejado de orar, lo que tú estás diciendo es que te hace falta humildad. Porque no estás dependiendo de Dios, sino de ti. O de quién sabe. Y es muestra de orgullo también. Porque se le está diciendo a Dios: no te necesito. Hermanos, el tiempo que pasamos en oración muestra nuestra dependencia de Él. Nuestra necesidad de Él. Un cristiano que no ora es alguien que no reconoce su necesidad de Dios. Vuelvo a decir, la oración es reconocer que necesito a Dios. Y si Dios va a hacer algo en mi vida, debo de humillarme delante de Él. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿estás orando? ¿Estás orando todos los días? Lo que muestras con eso es que no puedes vivir sin Él. Y eso es muestra de humildad. Orar es muestra de humildad. El temor a Dios también es una muestra de humildad. Temer a Dios es darnos cuenta que el Creador está siempre presente y debemos actuar y vivir reverentemente de acuerdo a esa presencia. Yo pregunto, ¿está Dios presente en tu vida? ¿Lo temes en todo lo que haces? ¿El temor de Dios se te nota por las acciones que haces? Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Así que temer a Dios es muestra de humildad. Reconocer que Dios está presente y que nosotros debemos actuar reverenciando esa presencia en nuestras vidas. ¿Quieres refrigerio para tus huesos? ¿Quieres medicina para tu cuerpo? Aquí está la clave. Teme a Jehová y apártate del mal. Vive con el temor de Dios constantemente sobre tu vida. De esa manera es como nos podemos acercar a Dios en humildad, cuando oramos, cuando mostramos el temor de Dios en nuestras vidas. La humildad también se demuestra dando gracias y alabando a Dios. Sí,
Una respuesta a la humildad es dar gracias y alabar a Dios en todo. Porque lo que tenemos, escucha esto, lo que tenemos, lo que somos, todo viene de Dios. Así que si alguien muestra ingratitud y no se dispone a alabar a Dios en todo, es falta de humildad. El Salmos 95, versículo 1 y 2 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Alguien dirá: a mí me ha costado todo. Yo he estudiado y he trabajado, pero todo cuanto tenemos y somos viene de Dios. Respiramos por Él. Tenemos salud por Él. Somos salvos por Él. Hemos sido libertados gracias a Dios. Tenemos casa, tenemos trabajo, tenemos carro, tenemos amigos, tenemos gente, familia, gracias a Dios. Claro, la Biblia dice que debemos ser gente que se esfuerza, pero el esfuerzo no es suficiente si no fuera por la presencia de Dios. Si no fuera por la presencia de Dios, el trabajo de nuestras manos no prosperaría. Somos lo que somos por la misericordia de Dios. Y cuando lo reconocemos y caminamos agradecidos con Él, Dios se acerca a nosotros. Dios se acerca a nosotros. Esa humildad nos tiene que llevar a una comunión o comunicación íntima con Él y a reconocerlo en cada paso de nuestra vida. Hermanos, acércate a Dios. Debemos de responder a Dios con gratitud, con alabanza. Debemos de ser agradecidos. La gratitud y la alabanza a Dios es muestra de humildad. Así que Dios nos dice en este día: acércate a mí, acércate a Dios. ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? Teniendo un deseo ferviente por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y número 2, limpiando nuestras manos, purificando nuestros corazones, arrepintiéndonos. Y tercero, debemos de humillarnos. Hay gente que le dice al Señor: humíllame. Dios no humilla a nadie. Dios dice: humíllense. Nosotros nos debemos de humillar. Y cuando oramos, cuando tenemos temor de Dios y cuando somos agradecidos y alabamos, demostramos esa humildad. Quiero orar. Repite conmigo esta oración. Dile: amado Señor Jesús, quiero estar más cerca de ti, como nunca lo he estado. Dame una visión de lo que tengo que hacer para acercarme más a ti. Y yo pido que te acerques a mí. Pídeselo. Acércate a mí. Amén. Bendiciones.